Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, hola. Soy y me encanta compartir mis pasiones contigo. Y hablando de pasiones, hoy vamos a sumergirnos en un mundo que me tiene completamente enganchada, los dramas turcos. Específicamente vamos a desgranar una serie que, créeme, te va a robar el corazón, las horas de sueño y quizás hasta la paciencia con tanta intriga y romance. Estamos hablando de una joya que he encontrado en YouTube y que tiene 18 capítulos llenos de pasión y enredos que te dejarán pegado a la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, personajes complejos y una trama que te hará gritarle a la televisión. Antes de que empecemos a desmenuzar esta maravilla turca, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este tipo de contenido, si te gustan los dramas turcos tanto como a mí, o si simplemente estás buscando algo nuevo para ver, por favor, considera suscribirte a mi canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido que te encante. Además, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. No te querrás perder ninguna de mis recomendaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este drama turco adictivo de 18 capítulos que encontré en YouTube. No voy a revelar el título directamente todavía, quiero mantener un poco el misterio. Pero les prometo que al final del vídeo, les diré exactamente cuál es y dónde pueden encontrarlo. Lo importante ahora es hablar de qué lo hace tan especial, que lo diferencia de otros dramas turcos que quizás ya hayan visto. Porque sí, hay muchos dramas turcos, algunos buenos, otros no tanto. Pero este en particular, tiene algo que lo eleva por encima del resto. Lo primero que me llamó la atención fue la química entre los protagonistas. Es explosiva. Literalmente la pantalla chispea cada vez que están juntos. La forma en que se miran, la tensión que se siente en cada escena es simplemente magistral. Los actores hacen un trabajo increíble transmitiendo emociones, y te hacen creer completamente en su historia de amor, a pesar de todos los obstáculos que se les presentan. No es solo una atracción física, es una conexión profunda, una complicidad que se siente real. Te atrapa desde el primer momento y te hace invertir emocionalmente en su destino. Piensa en esos momentos en los que la mirada lo dice todo, donde el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Es esa intensidad lo que hace que esta serie destaque. Y hablando de obstáculos, prepárense porque esta serie está llena de ellos. No es el típico romance fácil y predecible. Aquí hay secretos del pasado, rivalidades familiares, ambiciones desmedidas y hasta un poco de, digamos, comportamiento cuestionable por parte de algunos personajes. Pero precisamente eso es lo que lo hace tan adictivo. Siempre hay algo nuevo sucediendo, algo que te mantiene al borde del asiento preguntándote qué va a pasar después. Olvídense de los romances de cuento de hadas, aquí la realidad se impone con toda su crudeza. Los personajes no son perfectos, cometen errores, toman decisiones equivocadas y sufren las consecuencias. Y es esa imperfección lo que los hace tan humanos y cercanos. Uno de los aspectos que más me gustó de este drama es la complejidad de los personajes. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos tienen sus propias motivaciones, sus propios demonios internos, y eso los hace muy reales y humanos. Incluso los personajes que al principio parecen ser los villanos, tienen momentos de vulnerabilidad y redención que te hacen cuestionar tus propias percepciones. Eso es lo que hace que la historia sea tan rica y fascinante. No se trata simplemente de buenos contra malos, sino de entender las razones detrás de las acciones de cada uno. ¿Qué los llevó a tomar esas decisiones? ¿Qué traumas los marcaron? La serie explora las complejidades de la psique humana y te invita a empatizar incluso con aquellos personajes que parecen más reprensibles. La trama está muy bien construida. Los 18 capítulos están llenos de giros inesperados que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. No hay momentos aburridos ni rellenos innecesarios. Cada escena tiene un propósito y contribuye al desarrollo de la historia. Y lo mejor de todo es que el final es satisfactorio, aunque también te deja con ganas de más. La serie no te da todo masticado, te obliga a pensar, a sacar tus propias conclusiones y a debatir sobre lo que has visto. Los guionistas han hecho un excelente trabajo creando un universo coherente y creíble, donde cada detalle cuenta y nada está librado al azar. Es un rompecabezas que se va armando poco a poco, y la satisfacción de ver todas las piezas encajar es inmensa.
Otro punto a favor es la producción. La fotografía es preciosa, los paisajes son impresionantes y la música te mete de lleno en el ambiente de la historia. Se nota que hay un gran trabajo detrás de cada detalle, y eso se agradece mucho. No es solo una historia bien contada, sino también una experiencia visual y auditiva muy agradable. Los escenarios son cuidadosamente elegidos para transmitir la atmósfera adecuada a cada escena. Desde los lujosos interiores de las mansiones hasta los paisajes áridos y desolados, todo contribuye a crear una inmersión total en el mundo de la serie. La banda sonora es igualmente impresionante, con melodías que te erizan la piel y que se quedan grabadas en tu memoria mucho después de haber terminado de ver el episodio. Ahora bien, si tuviera que mencionar alguna crítica, diría que quizás algunos de los enredos son un poco exagerados. A veces parece que los guionistas se esforzaron demasiado en crear drama, y algunas situaciones resultan un poco inverosímiles. Pero bueno, al final del día, estamos hablando de un drama turco, ¿verdad? Y todos sabemos que la exageración es parte de su encanto. Sin embargo, incluso en esos momentos de mayor artificio, la serie logra mantenerte enganchado gracias a la solidez de sus personajes y a la fuerza de su trama. Es como si te perdonaras esos pequeños excesos porque sabes que en el fondo, la historia merece la pena. Profundicemos un poco más en los temas que aborda este drama. No es solo una historia de amor, aunque el romance sea un elemento central. También explora temas como la familia, la lealtad, la ambición, la venganza y la búsqueda de la identidad. Cada uno de estos temas está entrelazado con la trama principal, creando una red compleja de relaciones y conflictos que mantienen al espectador cautivado. La familia, por ejemplo, juega un papel fundamental en la vida de los personajes. Las relaciones entre padres e hijos, hermanos y primos están marcadas por secretos, rivalidades y expectativas frustradas. La lealtad, a su vez, se pone a prueba constantemente, obligando a los personajes a elegir entre sus principios y sus deseos. La ambición desmedida es otro motor importante de la trama, llevando a algunos personajes a cometer actos reprobables en busca del poder y el dinero. La venganza, por su parte, es un sentimiento que consume a algunos personajes, impidiéndoles encontrar la paz y la felicidad. Y por último, la búsqueda de la identidad es un tema recurrente en la vida de los protagonistas, que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por definir quiénes son realmente. Pero, ¿qué es lo que hace que los dramas turcos sean tan populares en todo el mundo? Creo que hay varias razones. En primer lugar, las historias son universales. Aunque estén ambientadas en Turquía y protagonizadas por personajes turcos, los temas que abordan son relevantes para personas de todas las culturas y nacionalidades. El amor, la familia, la amistad, la traición, la ambición, son emociones y experiencias que todos podemos entender y con las que podemos identificarnos. En segundo lugar, la calidad de la producción es muy alta. Los actores son talentosos, los guiones son bien escritos, la fotografía es impresionante y la música es cautivadora. Se nota que hay una gran inversión detrás de cada detalle, lo que se traduce en una experiencia visual y auditiva muy gratificante. En tercer lugar, los dramas turcos suelen tener un ritmo lento y pausado, lo que permite que la historia se desarrolle de manera gradual y que los personajes se construyan de forma sólida. Esto contrasta con el ritmo frenético de muchas series occidentales, donde todo sucede demasiado rápido y donde los personajes suelen ser unidimensionales. Y por último, los dramas turcos suelen ser muy largos, lo que permite que los espectadores se involucren profundamente en la historia y que se encariñen con los personajes. Es como leer un libro largo y adictivo, del que no quieres que termine nunca. En general, este drama turco de 18 capítulos es una joya que vale la pena descubrir. Si estás buscando una historia de amor apasionada, llena de intriga y drama, que te mantenga enganchado de principio a fin, entonces esta es para ti. Te aseguro que no te arrepentirás. Y ahora, finalmente, la gran revelación. El drama turco del que les he estado hablando es. Puedes encontrarlo fácilmente en YouTube buscando capítulos completos o algo similar. Hay varios canales que lo han subido con subtítulos en español, así que no tendrás ningún problema para entender la historia. Espero que les haya gustado mi reseña y que se animen a ver este drama turco. Estoy segura de que les encantará tanto como a mí. Si ya lo han visto, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Me encantaría saber sus opiniones. Para resumir un poco, hoy hemos explorado un drama turco adictivo que encontré en YouTube. Hablamos de su trama cautivadora,
la química palpable entre los protagonistas y la complejidad de sus personajes. Resaltamos la calidad de la producción y compartimos dónde puedes encontrar esta joya televisiva. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora, el llamado a la acción final. Si te gustó este vídeo, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a llegar a más personas y a seguir creando contenido que te encante. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.